Imagina que cada guerra, cada misil, cada movimiento diplomático no es solo política, sino parte de una historia que comenzó hace miles de años. Una historia escrita en los antiguos pergaminos de la Biblia. Lo que hoy vemos en las noticias, Irán y su conflicto con Israel, no es un simple enfrentamiento moderno. Es la continuación de un guión que sorprendentemente ya estaba anunciado en las escrituras sagradas. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre Irán? ¿Está este país mencionado en las profecías? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos presenciando hoy en Medio Oriente? Lo que vas a descubrir no es teoría, no es especulación. Es la verdad documentada que muchos desconocen, pero que siempre estuvo frente a nuestros ojos. Antes de empezar este viaje fascinante, te invito a que te suscribas al canal La Respuesta que Buscas, porque aquí exploramos los misterios, las verdades ocultas y las conexiones sorprendentes entre el mundo actual y las escrituras. Y si este tema ya te atrapó, créeme, lo que vas a escuchar hoy te impactará profundamente. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad y país nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta comunidad que ama la verdad y busca entender los tiempos que estamos viviendo. Cuando miramos el mapa de Medio Oriente, no solo estamos viendo fronteras físicas, estamos viendo fronteras espirituales. Líneas trazadas desde hace miles de años, donde las profecías, la historia y los eventos actuales se entrelazan de forma sobrenatural. Irán, en su identidad moderna, ya no es simplemente un estado político. Se ha convertido en el epicentro de una ideología profundamente mesiánica, pero no mesiánica en el sentido judeocristiano, sino en un sentido islámico chiita que espera la llegada del Imam Mahdi, su Mesías, quien, según sus creencias, vendrá acompañado de Jesús, a quien reconocen como profeta, para establecer un gobierno global islámico después de una gran guerra. Y aquí es donde las piezas comienzan a encajar con una claridad casi perturbadora. Irán no es simplemente un enemigo de Israel por motivos territoriales. Su odio es teológico, espiritual, escatológico. En su visión del fin de los tiempos, la desaparición de Israel y la confrontación con las naciones occidentales es un paso necesario para la llegada de ese orden mundial que esperan. Y cuando miramos la profecía de Ezequiel 38 y 39, las similitudes son imposibles de ignorar. Porque lo que Ezequiel describe no es solo una guerra cualquiera, es una guerra con ingredientes sobrenaturales, donde las naciones se levantan no por economía ni por recursos, sino porque hay un espíritu detrás que las impulsa. Y subirás, viniendo como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ezequiel 38:9. Un ejército masivo, una coalición inesperada, un ataque coordinado contra Israel. En los últimos años, hemos visto cómo las alianzas globales se alinean perfectamente con lo que los profetas anticiparon. Irán, Persia, abierto y declarado enemigo de Israel. Rusia, Gog de la tierra de Magog, aliado militar de Irán, compartiendo tecnología, armamento y protección diplomática. Turquía, Togarma, cada vez más alejada de Occidente, mostrando afinidad con las potencias islámicas y con Rusia. Sudán, Kus y Libia, Fut, territorios sumidos en el caos, donde grupos extremistas encuentran terreno fértil. Estas alianzas, aunque parezcan pragmáticas, tienen un trasfondo que va más allá de lo racional. Son parte de un diseño espiritual que las escrituras ya habían anticipado. Hay un punto que no podemos ignorar: el programa nuclear de Irán. A pesar de las sanciones, los acuerdos fallidos y las inspecciones internacionales, los servicios de inteligencia, incluidos el Mossad israelí y agencias occidentales,
han documentado repetidamente que Irán busca desarrollar armas nucleares. Y esto no es solo por prestigio o defensa, es, según sus propios líderes, para tener la capacidad de borrar a Israel del mapa. Israel, por su parte, ha dejado claro que jamás permitirá que Irán alcance capacidad nuclear. Es por eso que los recientes ataques preventivos, las operaciones encubiertas y los ciberataques tienen un propósito: retrasar o neutralizar el avance nuclear iraní. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo podrá sostenerse este equilibrio? La Biblia no habla explícitamente de armas nucleares, pero cuando Ezequiel describe la destrucción de los ejércitos invasores, lo hace en términos que muchos estudiosos consideran compatibles con tecnología moderna: fuego, azufre, lluvias torrenciales, terremotos devastadores y pestes. Y en mi furor, en el fuego de mi enojo, he hablado. Ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto sobre la tierra de Israel. Ezequiel 38:19. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38:22. ¿Son estas descripciones fenómenos sobrenaturales? ¿O la forma en que un profeta del siglo VI a.C. intentaba explicar armas que jamás había imaginado? La respuesta queda abierta, pero la reflexión es inevitable. Ezequiel es claro en algo: el ataque contra Israel fracasará. Pero no porque Israel tenga el mejor escudo antimisiles, no porque tenga la mejor inteligencia militar, sino porque será Dios mismo quien intervendrá sobrenaturalmente. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38:23. El propósito de esta intervención no es solo proteger a Israel, es manifestar su gloria ante el mundo. Mostrar que aunque las naciones tramen, planeen y conspiren, el plan de Dios siempre prevalece. Y aquí surge una pregunta que no podemos evitar. ¿Estamos ya viendo los primeros pasos de este cumplimiento? Los ataques recientes, las alianzas crecientes entre Irán y Rusia, la aceleración de los preparativos militares, la tensión sin precedentes en Medio Oriente. Todo parece apuntar a que el reloj profético se está acercando a la hora señalada. Mientras los gobiernos buscan soluciones y los analistas intentan entender el rompecabezas, la Biblia nos llama a algo mucho más importante: estar espiritualmente preparados. Porque estos eventos no son solo señales políticas, son señales espirituales. Son recordatorios de que la historia humana no es un accidente, que las Escrituras no son un libro antiguo y olvidado, que lo que fue escrito hace milenios está ocurriendo ante nuestros ojos en tiempo real. Lo que hoy vemos entre Irán e Israel no es solo otro capítulo en la larga historia de conflictos en Medio Oriente, es el eco de profecías que cruzan los siglos. Es la demostración de que Dios tiene el control absoluto de la historia, de que lo que está escrito se cumple. Si esto te impactó, te hizo reflexionar y te abrió los ojos, te invito a que seas parte de esta comunidad que no se conforma con lo superficial, que busca la verdad en las Escrituras y en la realidad. Suscríbete al canal La Respuesta que Buscas. Activa la campanita, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Este es el momento de estar alerta, de estar despiertos y de entender los tiempos que estamos viviendo. Porque recuerda, la verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria. Nos vemos en el próximo video. Cuando se habla de Irán en el panorama actual, es casi imposible no pensar en tensiones, misiles, amenazas y conflictos en Medio Oriente. Pero lo que muchos desconocen es que Irán, conocido en la antigüedad como Persia, no solo es un actor contemporáneo, sino un personaje milenario en el escenario bíblico.
De hecho, entender su papel en la historia sagrada puede revelar mucho más de lo que las noticias nos cuentan. Irán no aparece como una nación desconocida en las escrituras. Muy al contrario, su antigua identidad como Persia está directamente ligada a algunos de los momentos más decisivos de la historia del pueblo de Israel. Es más, fue un imperio persa el que por designio divino permitió que el pueblo judío regresara a su tierra después de décadas de exilio. El libro de Isaías 45 es uno de los más impactantes en este contexto. Allí, Dios se refiere a Ciro, rey de Persia, como mi ungido. Sí, un rey pagano que no conocía al Dios de Israel es llamado por él con una palabra que normalmente se reservaba para los reyes de Israel y hasta para el propio Mesías: ungido. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para someter naciones delante de él. Isaías 45.1. ¿Por qué Dios lo llama así? Porque sería Ciro quien, después de conquistar Babilonia, decretaría la liberación del pueblo judío y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Eso se confirma en 2 Crónicas 36, 22, 23 y en Esdras 1, 1, 4, donde el decreto de Ciro se presenta como cumplimiento directo de la palabra de Dios. Esta no es una invención religiosa. El famoso cilindro de Ciro, descubierto en 1879 y conservado en el Museo Británico, contiene una inscripción donde el mismo rey proclama la liberación de pueblos cautivos y su regreso a sus tierras de origen. La Biblia y la arqueología aquí caminan de la mano. Persia, por tanto, no fue enemiga del pueblo de Dios en ese momento. Fue herramienta divina, testimonio de que Dios puede usar incluso a reyes que no le conocen para cumplir su voluntad. Pero esa relación, que comenzó como bendición, cambiaría con el tiempo. A medida que pasan los siglos, la Biblia deja de retratar a Persia como una aliada y comienza a mencionarla en escenarios mucho más oscuros. Uno de los textos más reveladores en este sentido es el capítulo 38 de Ezequiel, donde se describe una coalición de naciones que se alzarán contra Israel en los últimos tiempos. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudo y casco. Ezequiel 38:5. La mención es directa. Persia, es decir, Irán, aparece como parte de una alianza bélica que atacará a Israel en un futuro escatológico. Lo curioso es que esta coalición también incluye nombres que, aunque antiguos, hoy se asocian fácilmente con naciones como Rusia, Gog de la tierra de Magog, Turquía, Togarma y Libia, Fut. A primera vista, uno podría pensar que es una coincidencia, pero cuando analizamos el panorama político actual, la alineación resulta inquietante. Irán mantiene alianzas militares y estratégicas con Rusia. Turquía ha oscilado entre Occidente y Oriente, mostrando cada vez más simpatía por los bloques islámicos. Y Libia, aunque en caos, se convierte en un terreno fértil para grupos radicales. La Biblia no da fechas, no señala presidentes ni misiones militares específicas, pero pinta un cuadro profético de una manera tan clara que los paralelos con el presente son imposibles de ignorar. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán se transformó en un estado teocrático con una ideología profundamente anti-israelí. El régimen instaurado por el Ayatollah Khomeini no solo cambió el rumbo interno del país, sino que estableció como parte de su doctrina oficial la oposición total al Estado de Israel. Esto no es teoría. Está documentado en declaraciones oficiales, en cánticos de multitudes en Teherán, en las banderas quemadas, en los discursos que llaman abiertamente a la destrucción del régimen sionista. Pero más allá de palabras, Irán ha financiado, armado y dirigido a grupos como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica Palestina, actores claves en los conflictos recientes contra Israel. Por décadas, esta guerra fue indirecta. Irán usaba a sus aliados,
como peones en una guerra de desgaste. Sin embargo, todo cambió en abril de 2024. Por primera vez en su historia, Irán lanzó un ataque directo a Israel, utilizando más de 200 drones y misiles. Fue un momento histórico, no solo por la magnitud del ataque, sino porque rompió un tabú. Irán se mostraba finalmente como agresor abierto. Israel respondió con inteligencia y precisión quirúrgica, pero el punto de no retorno ya había sido cruzado. Junio de 2025, la sombra de una guerra profética. En junio de 2025, el conflicto alcanzó una nueva dimensión. Israel llevó a cabo la operación Rising Lion, una ofensiva estratégica contra instalaciones nucleares iraníes y centros de comando militar. Fue una acción encubierta pero devastadora. Agentes del Mossad y drones de última tecnología destruyeron objetivos clave dentro del corazón del territorio iraní. La respuesta fue inmediata. En la noche del 13 de junio de 2025, Irán lanzó un nuevo ataque con más de 150 misiles balísticos y drones kamikazes dirigidos a ciudades israelíes. Aunque la mayoría fueron interceptados, el mensaje fue claro. Irán está dispuesto a escalar el conflicto a niveles sin precedentes. Y entonces volvemos a la Biblia. Porque aunque estas noticias parezcan modernas, los rostros y nombres cambian, pero el espíritu detrás de los conflictos permanece. Persia, Irán, una vez fue instrumento de liberación. Hoy se perfila como una de las mayores amenazas para el pueblo judío, no por capricho geopolítico, sino por razones espirituales que la Escritura ya había anunciado. Los profetas del Antiguo Testamento no solo hablaron a su generación, hablaron al futuro, a nuestros días, y si Irán aparece en las páginas sagradas, no es por accidente. Es porque el conflicto entre esta nación y el pueblo de Dios es parte de una historia mucho más grande, escrita por una mano invisible que dirige el curso de las naciones. Y eso es lo que muchos aún no han visto.